La mayoría de veces estas cosas suceden quién sabe por qué. Sin embargo, en esta ocasión, sucede exactamente lo opuesto, ya que yo sé el inicio de lo ocurrido. Todo comenzó cuando en algún momento se instaló en el barrio una iglesia cristiana, a la cual llegó un pastor con gran poder para expulsar a los demonios. Fue así que ahí comenzó a llegar todo tipo de gente, algunos con la intención de sanarse, otros con la intención de alejar maldiciones, y otros tantos con la firme intención de librarse de males espirituales. Fue así que entre toda esa gente, un día llegó una mujer, la cual decían que estaba poseída por un demonio. Su caso era muy sonado por la zona, ya que por sus arranques de histeria y locura, parecía en verdad estar invadida por alguna entidad demoníaca. Fue así que después de observación, de un interrogatorio y una valoración que duró varias horas, el pastor, haciendo uso de su intuición y conocimiento, recomendó sin duda alguna llevar a cabo un exorcismo. Fue así que la gente de la iglesia de inmediato preparó todo. Organizaron las condiciones adecuadas y esa misma noche comenzaron a oficiar un ritual de expulsión. De aquel suceso, la gente que estuvo presente llegó a decir que aquella mujer se revolcaba, que gritaba, que echaba baba por la boca y que además invocaba demonios hablando en diferentes idiomas. Algo que para aquel pastor se presumía sería de relativa rutina, pronto comenzaría a convertirse en un completo calvario, ya que la mujer, a raíz de todo el proceso, de incontables horas de presión y un desgaste físico llevado al extremo, simplemente no pudo aguantar más y llegó a un punto en que su cuerpo colapsó, sufriendo un paro cardíaco y muriendo repentinamente en aquel lugar. Como era lógico, el pastor de inmediato fue investigado. Las autoridades comenzaron a realizar los peritajes judiciales y de aquel lugar, aquella iglesia, simplemente tuvo que cerrar. Fue así que después de la tragedia, poco a poco las personas del sector comenzaron a rechazar los actos del pastor, a tal grado que simplemente no quisieron saber nada más de él. Y fue entonces que ahí comenzó todo, ya que se cree que a raíz de aquel exorcismo, el demonio que poseía a aquella mujer efectivamente fue expulsado, pero que éste, al no concretarse de manera correcta su expulsión, no se fue a ningún lado, permaneciendo en aquel lugar. El tiempo pasó, y fue entonces que se comenzaron a dar casos de mujeres que en medio de la locura comenzaban a suicidarse. Solo que esas trágicas muertes, para desgracia de la gente, no se daban de una manera simple, ya que aunadas a estas, se daban características similares, en las cuales las mujeres se quitaban la vida, haciéndose acompañar de algunos de sus seres queridos, en específico, llevándose consigo a sus hijos pequeños. Habrían sido unas 10 mujeres en apenas un año, de las cuales 2 de esos casos yo conozco a la perfección, por la simple y sencilla razón de que aquellas mujeres, en algún punto de mi vida, tuve la fortuna o desgracia de llegar a conocer.
La primera de ellas era María, quien llegó a vivir a un lado de mi casa. Se trataba de una pareja con sus 2 hijos, una niña de unos 5 años y un niño de 10. La niña era del esposo con quien María vivía en aquel momento, y el niño se trataba del fruto de un matrimonio anterior. Aquella pareja era un matrimonio adinerado, poseían su propia empresa, y ambos padres por obligación solían estar afuera todo el día. Por lo cual, para hacerse cargo de sus hijos, en algún momento tuvieron que contratar a una niñera, la cual, para facilitarles las cosas, sería la encargada de ocuparse de sus hijos. Sin embargo, aquella chica era una mujer joven y muy bella, razón por la cual, una tarde, María volvió a casa antes de tiempo y, por desgracia, encontró a su esposo seduciendo a la empleada. Esa fue una desafortunada situación, la cual le rompió por completo el corazón a María, destrozó su cordura y la llevó a un estado de desgracia, a tal grado que ésta, sin darse cuenta de la gravedad, comenzó a vengarse con la pobre de su hija. La castigaba por nada, argumentando que ella tenía un grado de responsabilidad por el simple hecho de llevar en sus venas la misma sangre de aquel hombre que le había engañado y destrozado el corazón. La situación en casa era inaguantable, a tal grado que el niño desesperado intentaba defender a su hermana, pero era muy pequeño y apenas podía protestar. El esposo discutía a diario con María intentando hacerla entrar en razón. Sin embargo, este, incapaz de tranquilizarse, simplemente se encerraba en su habitación con los niños, cortando por completo la comunicación con todo el mundo. Fue así que su esposo tuvo que irse de la casa, intentando dejar que el tiempo trajera la calma de nuevo a aquel hogar. Sin embargo, las cosas, en vez de mejorar, simplemente comenzaban a deteriorarse, hasta que una noche la tragedia se apoderaría de aquel lugar, ya que María, en un arranque de histeria, comenzó a gritar por todo el lugar, maldiciendo a Dios, al mundo y a todo familiar, hasta que, llena de desesperación, la locura la invadió, cegándola por completo, haciéndola pensar que en aquel hogar no había futuro, no había esperanza, llevándola a cometer la peor de las atrocidades. Esa noche María tomó a su hija en brazos y la llevó hasta el balcón, para después regresar con los brazos completamente vacíos e irse directamente a las escaleras para colgarse con una soga y acabar con su depresión. María, aquella mujer quien era rubia, de piel blanca y ojos verdes, esa noche fue vista por su hijo, quien de manera inexplicable la percibiría como una persona con cabello negro, opaco, de piel ennegrecida y ojos completamente oscuros, dibujando una sonrisa diabólica, adornada por dientes amarillos completamente llenos de mugre. Nadie le creyó al pequeño, y de aquel lugar lleno de policías y agentes de investigación forense, se encontraron evidencias que para ellos indicaban que claramente la pobre mujer había perdido la cabeza. Se trataba de restos de insectos, gusanos, arañas y animales como ratas y lagartijas, a los cuales había mordido y de los cuales se había alimentado. Suficiente parecía ya ser la evidencia de semejante locura.
Pero aquello que terminaría por cerrar el caso sería una nota dirigida hacia su esposo en la que ella declararía: yo sufrí unos días en vida, pero tú sufrirás para toda la eternidad. El esposo, después de las investigaciones, se marchó de ahí con el pequeño y nunca más se volvió a saber de ellos. El segundo caso, el otro que conocí de manera directa, sucedió con una compañera de trabajo. Ella era una mujer muy responsable. Tenía un niño de 8 años y una niña de 5. Sin embargo, su esposo era todo lo contrario a ella. Se trataba de un hombre alcohólico y mujeriego, lo cual era bastante conocido por la gente de la colonia, pero a lo cual ella simplemente se negaba a aceptarlo, ya que para su desgracia, aquella mujer amaba al hombre con locura. Una tarde, en que iba hacia su casa, la mujer vio a su esposo en la entrada de un bar, besándose con otra mujer. Y ahí fue que la dura realidad por fin la golpeó de frente. Fuera de sí, la pobre mujer se dirigió directamente a casa de su madre, completamente histérica, exigiendo que le dieran a sus niños, por lo que su madre, temerosa de que ocurriera algo, no tuvo opción más que negarse a entregárselos. Sin embargo, esto no hizo más que empeorar las cosas, ya que en medio de rabietas, de jalones y empujones, la mujer salió de ahí casi arrastrando a sus hijos. Cuando los tres llegaron a la estación del metro que habitualmente tomaban, la mujer llevó a los pequeños al andén, y justo en el momento que el tren estaba a punto de llegar, ella se lanzó a las vías, diciendo la misma frase que tantas veces ese año ya se había escuchado: yo sufrí unos días en vida, pero tú sufrirás por toda la eternidad. Las personas que vieron aquello aseguran que al lanzarse la mujer, mostraba una cara diabólica, oscurecida, dibujando una sonrisa deforme y proyectando una mirada oscura. Aquella definitivamente no era la misma mujer que había pasado por sus niños. Aquella era evidente que se trataba de alguna otra cosa. Después de tantos casos similares, los vecinos de la colonia buscaron al sacerdote de la iglesia, con la idea de que éste los ayudara a calmar las cosas, ya que definitivamente ese lugar estaba invadida por algo o alguien que se aprovechaba de las mujeres en depresión, que por alguna razón vivían tiempos difíciles y las obligaba a cometer esos actos tan atroces. Sin embargo, aquel sacerdote no pudo ser encontrado. No fue sino hasta semanas después que llegó la noticia de que aquel pastor había sido encontrado en su casa muerto, con las venas de las piernas y los brazos cortados de par en par, sosteniendo una nota en el pecho que decía: si he de sufrir, lo haré con tal de que este demonio os deje en paz. Les pido oren por mí y perdonen esta salida, que es la única que encuentro para desterrar a tal entidad. Después de aquello dejaron de ocurrir esos suicidios. Oficialmente se dijo que todo fue un brote de histeria colectiva, pero la gente de aquel lugar creemos que aquel sacerdote en verdad se sacrificó por todos, llevándose consigo a aquella entidad, aquella que por algún tiempo azotó la paz
de este lugar. Gracias por escucharnos. Si te gustó lo que has oído, te pedimos nos regales un like, te suscribas y compartas. Esto es Radio Caníbal.